Y entonces ahora nos iríamos por un cuarto material, en este caso para pintar. ¿Ya? Una particularidad de este sistema que estamos desarrollando es de que se pueda pintar. Así como se hace en Substance Painter, ustedes también puedan pintar estos materiales. No solamente las máscaras que hemos obtenido del bake inicial, sino que podamos pintar a nuestro gusto. Entonces, para ello, van a habilitar esta capa que dice Material Paint. Lo habilitamos. Se activa todo ello. Y ahora, ¿qué material vamos a pintar? Si nos fijamos, acá por defecto parece que no está sucediendo ningún efecto. Y la razón es porque el Blend Asset es, vamos a seleccionarlo acá. Estamos utilizando en este caso una textura completamente negro. ¿Esto qué significa? Que todas las capas que están debajo están pasando tal como son. Y cuando vamos a pintar ahora acá, se va a generar esa máscara de color, en este caso blanco ahí, esa máscara. Y va a empezar a salir material. Vamos a verlo cómo realizar. Ya, vamos a poner entonces nuestra textura. En este caso vamos a buscar acá T-Barrel. Vamos a ver en el ejemplo. Acá está. Nuestra textura para pintar. Acá está puesto una textura de color negro. Pueden utilizar esta siempre con la salvedad de que hagan una copia. Entonces, quieren utilizar esta textura, yo les recomiendo, lo ubican, esta textura. Posiblemente esto vayamos a ir mejorando en futuras versiones, la manera que automáticamente se cree. ¿Ya? Pero por el momento esta es una solución. Lo duplican o lo copian, se van en su carpeta donde están sus nuevas texturas, lo pegan, pónganle un nombre, por ejemplo, tutorial, y lo ponemos. Lo vamos a poner aquí. Lo habilitamos y ya está. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque como esta textura la voy a modificar, es bueno a veces guardarnos las texturas originales. ¿Ya? Esto es una manera. Entonces nos vamos acá a esta parte, vamos a pintar un material. Vamos donde dice Selection Mode, Mesh Paint, Texture. Seleccionamos nuestro objeto y acá se debe habilitar donde dice Paint. Damos un clic. Antes de pintar, porque si ponemos a pintar ahorita, vamos a pintar esta textura que está acá. Y esta textura es metal. Vamos a buscar esta textura. Sí, yo comprendo que esta parte, hasta que nos acostumbremos, nos puede parecer un poco tedioso el estar buscando la textura para pintar. Pero esperemos poder solucionar para futuras versiones, que esto sea más automático. Bien, acá lo ubicamos, dice Tutorial Default Paint. Ya está. Entonces vamos a pintar esta textura. Entonces, tenemos R, G y B para pintar. Tres opciones. Incluye el alfa también, pero vamos a utilizar RGB. Voy a poner todo en 0, esto, y voy a pintar solamente con el rojo. El alfa lo vamos a dejar en 1. Fíjense qué va a suceder. Vamos a disminuir el tamaño y vamos a ir pintando. Fíjense. Estamos pintando una máscara. ¿Y qué material es el que se está aplicando? Es este material de acá, del Layer Asset. Entonces, si ustedes acá, vamos a cambiar, vamos a Texture Set, vamos a ponerle unas texturas más bonitas. Content Drawer, T-Barrel Example. Y aquí vamos a poner unas texturas, por ejemplo, esto de acá, Rust. Ustedes pueden descargar las texturas que deseen. Ya, vamos a ponerla, Diffuse, el Normal y la rugosidad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos pintando, fíjense. Y así. Nosotros vamos a pintar esto a nuestro gusto. Cuando ya lo tenemos ya pintado, le vamos a dar Commit. Acá dice Commit y eso significa que todos estos cambios van a pasar. Si no hacemos eso, al momento nosotros de salir de este editor de Mesh Paint, automáticamente se van a borrar. Fíjense, si salimos, Selection, se borraron. Es decir, estaban creados de una manera temporal. Entonces vamos a volver a Mesh Paint, lo vamos a Textures, Paint,
ubicamos la textura. No pinten de la primera, vamos a ubicar primero la textura, en este caso tutorial default, y ahí está, ¿no? Y ahí sí ya podemos pintar. Ahora, aquí vamos a pintar con el tamaño, por tamaño, la fuerza, strength, y la caída, ¿no? O el fall off. Si usted le pone, por ejemplo, acá menos, 0, por ejemplo, no vamos a tener estas transiciones tan bonitas, ¿no? Fíjense, se ve algo no tan natural. Control Z. Pero si nosotros lo ponemos en 1, fíjense, hace unas bonitas transiciones. Ya más adelante vamos a ver cómo utilizar el paintbrush también acá abajo que hice. Los pinceles de pintura, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, de esta manera podemos pintar. En este caso yo ya tengo acá preparado. Ya había estado pintando. Voy a poner una máscara que ya lo había pintado. Entonces me voy donde dice Blend Asset. Recuerda que estamos trabajando la capa de pintura, Material 4, esta capa, Material 4 Paint. Y su Blend Asset se llama Material Paint, justamente, ¿no? Voy a poner acá esta textura que ya lo había estado trabajando y es parte del ejemplo. Muy bien. Y ahí está. Entonces, esto ha sido pintado también. Y aquí hay algunos detalles adicionales. Pueden utilizar Vertex Paint, también si desean. Esa es otra opción. Vamos a guardar. Yo no le recomiendo mucho la parte de Vertex Paint porque al momento de trabajar con Vertex Paint va a pintar en los vértices. Y va a suceder que en este caso este modelo por lo menos tiene una cierta cantidad de vértices. Pero va a haber otros modelos donde la cantidad de vértices sea mínima y no se ve muy bien las transiciones. Vamos a hacer la prueba entonces con el Vertex Paint. ¿Qué es lo que sucedería? Entonces, si activamos Vertex Paint, por ejemplo, se va a desactivar la otra forma que estábamos pintando por texturas. Como ya hemos habilitado, si nos damos cuenta, anteriormente estábamos con la parte de Texture Paint, estaba aplicando esta máscara de textura, pero cuando ponemos Vertex Paint, pasamos al modo de pintura de vértices. Como ya lo decía, no lo recomiendo cuando los objetos tienen pocos vértices o pocos polígonos en este caso. Esta malla tiene una cantidad mediana, pero con objetos que tengan poquísimos, no la recomiendo. Pero la vamos a hacer. Veamos, una vez habilitado entonces Vertex Paint, nos vamos a Mesh Paint, Colors, la primera opción. Lo vamos a seleccionar, seleccionemos nuestro objeto primero, lo seleccionamos y ponemos Paint. Si notamos acá, los vértices empiezan a aparecer. En este caso, al poner Vertex Paint se está aplicando, digamos, la capa a todo elemento. Pero la idea es de que pintemos cada parte. Entonces la recomendación que hago, si sucedería esto, vamos a poner en negro y luego vamos donde dice Fill y ya está. ¿Qué quiere decir? Que todo esto se ha puesto de negro. O sea, tanto los valores de R, G y B están al mínimo en este caso. Acá lo podemos ver. Color View Mode, RGB Channels y ahí está, ¿no? Está en negro. Canal rojo, el canal green, todos están en negro. El negro se entiende que está pasando toda, o sea que no hay máscara y toda la información está pasando de las capas, en este caso inferiores. A eso se entiende el color negro. Ya, entonces vamos a pintar. Nos vamos acá, volvemos entonces donde dice Paint Color y vamos a pintar con el color rojo. Si desean, pueden poner los demás valores en 0 o si no, solamente lo pintaría. Yo recomiendo poner los demás valores en 0 y el rojo, en este caso en 1. Y pintamos. Si nos damos cuenta, el Vertex Paint está tomando los vértices, está pintando con los vértices. Y muchas veces no va a tener una forma muy agradable, si nos damos cuenta, con mallas que tienen pocos polígonos, como es este caso. Entonces digamos que ahí lo tendríamos. Y las caídas o fall-offs o las transiciones son muy bruscas. Posiblemente esta técnica vaya muy bien cuando estamos pintando terrenos muy grandes y a cierta distancia esto se vería bien. Pero si vamos al detalle, posiblemente no es el efecto que deseamos. Pero también está acá incluido.
La ventaja es de que en este caso no estamos utilizando texturas y automáticamente esta información se almacena en los vértices. Entonces acá ustedes cambian donde dice Select RGBA, Green por ejemplo seleccionamos y no hay. Sería otra máscara. Y acá podrían pintar otra máscara por ejemplo. Vamos a poner en verde, todo esto 0, esto en 1 y pintamos. Entonces por ejemplo, ahí está. ¿No? Repito, esta no es la forma que a mi gusto la más idónea para este tipo de elementos, pero está puesto ahí porque yo sé que a alguien, digamos, le va a encontrar una gran utilidad. ¿Ya? Y acá, si ustedes cambian, por ejemplo, red, sale esta máscara que hemos hecho aquí, y green saldría el otro. Entonces, esa ventaja tenemos. Vamos a volver entonces a lo que ya teníamos hecho, que es la parte de texturizado, o la parte en este caso de pintura, pero por las texturas. ¿Ya? Acá ponemos en red, porque estoy utilizando la máscara roja. Recuerden siempre, esto sí tengan mucho cuidado, cuando van a pintar estas texturas, ubiquen el mapa correcto. En este caso sería T-Barrel Paint, ¿no? Que estamos utilizando aquí. Tiene que coincidir. Si no fuera así, supongamos que fuera esta textura, la van a pintar. Posiblemente estas sean algunas cosas que hay que tener mucho cuidado, pero yo sé que la vamos a ir solucionando en futuras versiones de Material Layer Systems Props Texturing. Sí, es un objetivo también que tenemos. Ya está. Entonces aquí ustedes pueden ya pintar esta textura. Por ejemplo, vamos a pintarlo con verde, 0, 1. Estamos en textura, fíjense, estamos en textura. ¿Ya? Y acá se puede pintar por acá. Seleccionamos acá green. Y fíjense, muy bonito. Las transiciones son muy bonitas. Y acá pueden elegir, ¿no? ¿Cuál de ellas, qué información desean? Esta, green o inclusive blue. Tenemos por textura 3 posibilidades, ¿no? R, G y B. Hay una cuarta posibilidad con el alfa, pero no la recomiendo porque al momento de pintar es un poco más... hay que tener más cuidado. ¿Ya? Entonces, con eso sería esta parte de Material 4, Paint. O sea, sí podemos pintar. ¿Ya? Entonces, acá está la prueba y también la práctica cómo lo vamos a desarrollar. En este caso lo voy a dejar los valores como está ahí por defecto. Recuérdense cuando finalizan, después de pintar, si desean que esto se quede, poner Commit y Save. Si no hicieran eso, los cambios no se guardarían. Ya en este caso ya tenía esta textura lista.